Bueno, creo que vamos a dar entonces inicio de una vez a la presentación. Buenos días para todos. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que son las nuevas terapias en hemofilia, y este tema tiene en este momento una enorme relevancia, pues porque estamos viviendo un cambio total del paradigma del tratamiento de las personas con hemofilia, y estamos, digamos, en este momento teniendo oportunidades que no teníamos hace unos años, y es importante que conozcamos un poco de cómo ha venido cambiando nuestra comprensión de la enfermedad, y cómo a partir de ese cambio de la comprensión de la enfermedad estamos teniendo también un cambio en la aproximación al tratamiento de estos pacientes. Vamos entonces a iniciar primero hablando algunos aspectos esenciales de la forma en que nosotros entendemos el proceso de la coagulación, y digamos que vamos a tratar de buscar cómo podemos aplicar esos conceptos de nuestra comprensión del proceso de la coagulación a nuestra comprensión en este momento de la hemofilia. Entonces digamos que clásicamente nosotros hemos entendido el proceso de la coagulación como un proceso que liga proteasas con zimógenos, y que básicamente lo que va a generar de manera progresiva es la formación de diferentes complejos que se ensamblan en la membrana de las células y que tienen como objetivo final generar cantidades suficientes de trombina. Y digamos que la meta final de todo el proceso coagulante es generar trombina. Digamos que todo está enfocado a que podamos garantizar que se pueda restablecer el proceso hemostático. Aunque el modelo, digamos, clásico que nosotros entendemos de la cascada de la coagulación, como lo propuso McFarlane, es y sigue siendo válido en la práctica y nos ayuda mucho a poder entender la forma en que hacemos las pruebas de laboratorio. El modelo de la coagulación basado en células ha venido, digamos, diciéndonos que probablemente existe, además de las simples proteasas y zimógenos, un grupo, digamos, de interacciones, un conjunto de interacciones con elementos solubles de la sangre y con elementos celulares que determinan que nosotros podamos dividir la coagulación en diferentes fases. Entonces, digamos que lo que sabemos es que al menos in vitro la coagulación puede iniciar por dos vías diferentes, pero que el proceso in vivo en general inicia por la vía del factor tisular, y que de manera, digamos, frecuente, todo el proceso de la coagulación va a iniciarse como consecuencia de la interacción del factor séptimo activado con el factor tisular, y que esto va a dar lugar al inicio del proceso coagulante, y que este inicio del proceso de la coagulación va a pasar por diferentes fases, y esta fase de iniciación se va a llevar a cabo en un conjunto de células que conocemos como células portadoras del factor tisular, de las cuales la más importante pues van a ser los fibroblastos y los monocitos. En este proceso, digamos, se van a generar algunas condiciones que van a favorecer que la coagulación continúe su camino para generar cantidades suficientes de trombina. Dentro de esas condiciones identificamos, digamos, estas cuatro. Vamos a tener pequeñas cantidades de trombina. Estas pequeñas cantidades de trombina activan el factor 10 activado, pero a la vez activan algunos agentes inhibidores, como el inhibidor de la vía del factor tisular, y vamos a tener, digamos, cantidades pequeñas de factor 9 y una cantidad de trombina que es incapaz de coagular el fibrinógeno. Pero las acciones que se presentan en esta fase de iniciación van a generar algo que llamamos una amplificación de la señal procoagulante. Y esa amplificación de la señal procoagulante está relacionada con que se va a producir una activación del factor 8, que básicamente lo que va a generar es una separación del factor 8 del von Willebrand, que es su transportador principal, y adicionalmente va a activar el factor 5 y el factor 11, y va a generar también activación plaquetaria. Y esto va a generar, digamos, una amplificación de esa señal procoagulante y la posibilidad de que se transfiera el proceso de la coagulación desde las células portadoras del factor tisular hacia la superficie de las plaquetas activadas. Y esto es lo que vamos a conocer entonces como la propagación, y lo entendemos de esa manera porque lo que va a pasar entonces es que vamos a tener un cambio del elemento celular a partir del cual se inició el proceso coagulante a cambiarlo a la superficie de las plaquetas, y el objetivo de esta fase va a ser finalmente que se produzca la interacción entre el factor 9 activado y el factor 8 activado, que van a generar
la posibilidad de activar cantidades suficientes de factor 10 que en su interacción con el factor 5 van a generar cantidades suficientes de trombina. Y digamos que este complejo va a generar la posibilidad de que se coagule el fibrinógeno y que finalmente tengamos lo que buscamos, que es tener hemostasia. Nosotros tenemos que pensar que el proceso de la coagulación, si no se realiza de una manera apropiada, es terriblemente peligroso. Y cuando uno se da cuenta, todas las veces que la coagulación se activa de manera normal, se genera enfermedad. Por ejemplo, los infartos agudos del miocardio, las trombosis venosas profundas, la coagulación intravascular diseminada, son alteraciones del proceso hemostático que finalmente generan morbilidad. Y esto implica que nosotros debemos pensar que este proceso tan activo de generar trombina tiene que de alguna manera tener mecanismos de regulación. Y estos mecanismos de regulación no van a ser solamente importantes desde el punto de vista fisiológico, sino que van a tener implicaciones terapéuticas, como lo vamos a ver más adelante, y es muy importante que entendamos estos conceptos, pues porque esto es lo que vamos a entender actualmente como una de las opciones de tratamiento de estos pacientes. Lo que sabemos es que el proceso de la coagulación puede detenerse por diferentes vías. La vía más importante es a través del inhibidor de la vía del factor tisular, que básicamente actúa en la fase de iniciación. Y sus acciones son fundamentalmente generar una inhibición del factor 10 activado y además generar una inhibición del complejo que se forma entre el factor 7 activado y el factor tisular. Este va a ser, digamos, el primer freno que restringe la producción de trombina. Adicionalmente, tenemos otros mecanismos de anticoagulación naturales, como son la antitrombina, que tiene como efecto fundamental inhibir de manera directa la trombina, a la vez que es capaz de suprimir otros factores, factor 9, 10, 11 y 12. Y tenemos adicionalmente el sistema de la proteína C activada, que básicamente lo que va a hacer es que se va a activar como consecuencia de la interacción entre la trombina y la trombomodulina, y en presencia de su cofactor, la proteína S, va a degradar el factor 5 activado y el factor 8. Digamos que estos son los mecanismos que garantizan que el proceso hemostático sea localizado y que no se propague, y se extienda la trombosis de una manera no controlada por todo el sistema vascular una vez que se activa el proceso coagulante. Pero esto va a tener implicaciones muy importantes desde el punto de vista terapéutico. Ahora bien, nosotros tendríamos que decir que la hemofilia es una enfermedad que se localiza en la fase finalmente de propagación. Y como ustedes recuerdan, definimos hemofilia como la deficiencia hereditaria, ¿sí? En el caso de la hemofilia hereditaria, del factor 8 o del factor 9. Y como ustedes ven, el problema central va a ser que no vamos a tener cantidades suficientes de factor 10 activado que permitan que se generen cantidades suficientes de trombina para garantizar que se produzca finalmente el proceso hemostático. La definición entonces tendría otros componentes, es un desorden hereditario ligado al cromosoma X, aunque tenemos formas de hemofilia adquirida, pero que no son el tema de esta presentación, que se caracteriza por tener un defecto tanto en la síntesis o por una síntesis de un factor disfuncional, tanto 8 como 9, caso de hemofilia A o de hemofilia B, y que es producida como consecuencia de diferentes tipos de mutación que alteran los genes que controlan la producción de estos factores. Y visto desde el modelo celular, podríamos pensar que la hemofilia es una enfermedad de la fase de propagación. Y como ustedes saben, las manifestaciones clínicas de la hemofilia son diversas, pero son manifestaciones hemorrágicas que se presentan en general desde la infancia, y la mayoría de los niños que se diagnostican con hemofilia se diagnostican una vez empiezan a gatear, porque apenas empieza a someterse el estrés articular, empiezan a presentar episodios de hemartrosis y de diferentes tipos de sangrado que pueden llegar a ser verdaderamente muy complejos y que tenemos que pensar que van a ser para toda la vida. Es decir, que los pacientes con hemofilia tienen en este momento todavía una enfermedad que no es susceptible de curación. El principio fundamental del tratamiento de la hemofilia ha sido reponer el factor faltante. Es decir, que el principio de tratamiento central es dar factor 8 o dar factor 9, dependiendo del caso. Y nosotros podemos decir que la severidad de la hemofilia varía y que tenemos una clasificación muy sencilla de los pacientes que tienen hemofilia leve, cuando la actividad del factor es mayor del 5%, moderada entre 1 y 5, y los pacientes con hemofilia severa
que van a tener menos del 1% de actividad. Y las manifestaciones clínicas van a estar, digamos, relacionadas con la severidad de la deficiencia. La mayor parte de los pacientes con hemofilia leve no tienen síntomas y solamente van a presentar, digamos, eventos hemorrágicos. Para procedimientos invasivos hemos diagnosticado pacientes con hemofilia A leve a los 70 años, cuando les van a hacer una cirugía de próstata, por ejemplo, que nunca en su vida habían tenido historia de hemorragia. Los hombres muchas veces no vamos al médico por nada, y si no los han operado de nada, pues nunca han tenido un reto hemostático. Los pacientes con hemofilia moderada suelen presentar sangrados espontáneos y relacionados con traumas menores, pero los pacientes con hemofilia severa presentan un fenotipo clínico severamente hemorrágico, con episodios recurrentes de hemartrosis, sangrados en diferentes tipos de cavidades, que van a generar progresivamente un daño articular severo, que es la artropatía hemofílica, y que sin tratamiento de profilaxis apropiado va a generar una reducción tanto en la calidad de vida como en el tiempo de vida. Estos pacientes tienen una afectación directa de la supervivencia. Nosotros tenemos que pensar que la hemofilia es una enfermedad que inicia en la infancia y que la terapia con concentrado de factor es una terapia que requiere la administración periódica de un medicamento por vía intravenosa. Cuando uno lo piensa de esta forma, ¿sí? Pensar que nosotros tenemos niños que empiezan hacia el 6º mes a tener síntomas y que les vamos a decir nosotros, en este momento el estándar del tratamiento es que usted le administre factor intravenoso 3 veces por semana durante el resto de su vida, probablemente hasta que supere la adolescencia. Entendemos lo que genera para una persona tener hemofilia y cuál va a ser, digamos, la carga y, digamos, el cambio que va a tener que pensarse en su vida cuando se le hace diagnóstico de este tipo de condiciones. Y ven ustedes que estos niños, ¿sí?, que están acá representados, tienen, digamos, la necesidad de tener accesos vasculares como este, que es un catéter permanente. Este chico está haciéndose ya una autoinfusión, ya aprendió a canalizarse la vena y administra en su casa su medicamento, y que esto va a generar entonces además dificultades en el colegio y diferentes tipos de condiciones que, cuando no había disponibilidad de factor, hacía que las personas tuvieran una vida realmente diferente a la de las demás personas de su mismo grupo de edad, llena de múltiples hospitalizaciones y de múltiples complicaciones. Nosotros tenemos que pensar entonces que, viendo la hemofilia como una enfermedad de la fase de propagación y entendiendo un poco cómo fue el proceso que dijimos de controlar el proceso de la coagulación, que nosotros podríamos hacer 3 cosas en las personas con hemofilia. Y esto ha sido lo que ha empezado a cambiar el paradigma. Lo que hemos hecho de manera tradicional ha sido darles lo que les falta. Es decir, que es lo que llamaríamos nosotros terapia de reemplazo, y esta terapia de reemplazo se hace con concentrados de factor, tanto 8 como 9, y vamos a ver ahora un poco cómo ha sido la evolución de este tipo de concentrados de factor. Pero también podríamos pensar hacer algo, y es quitar lo que sobra. Y digamos que desde esta perspectiva, si nosotros tenemos un sistema anticoagulante natural tan efectivo, la observación ha encontrado que existen, por ejemplo, pacientes con hemofilia que adicionalmente, por condiciones de la herencia, tienen factor 5 de Leiden o mutación del gen de la protrombina u otra condición que al tiempo generaría trombofilia. Y lo que se ha encontrado es que estos pacientes tienen un fenotipo hemorrágico atenuado, es decir, que sangran menos. Es decir, que probablemente, si yo de alguna manera pudiera hacer una terapia de rebalanceo de la hemostasia, en donde lo que hago es disminuir la actividad de los inhibidores de la coagulación, probablemente también podría ser capaz de generar hemostasia, y los blancos que surgen en la cabeza son la inhibición del inhibidor de la vía del factor tisular, la antitrombina 3 o la proteína 6S. Y la última cosa que podríamos hacer es pensar en imitar al que sabe cómo hacerlo. Y digamos que en este caso, lo que tenemos claro para el caso del factor 8 es que nosotros podríamos intentar sustituir la acción del factor 8 por algo que haga lo mismo pero que no sea factor. Es decir, que podríamos pensar en utilizar algún tipo de molécula que modificara o tuviera las mismas acciones del factor 8, y en este caso estamos hablando de una de las nuevas terapias también ya disponible, que son los anticuerpos monoclonales biespecíficos, como el emicizumab, que en este momento ya está en uso clínico y del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces vamos a revisar algunos de los conceptos y en qué estamos en cada uno de estas 3 aproximaciones.
Entonces, la terapia de reemplazo tiene una larga historia. Nosotros tenemos que decir que la historia de la hemofilia es verdaderamente muy interesante, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista del esfuerzo que ha hecho la humanidad por mejorar el tratamiento de estos pacientes, pero también por el esfuerzo que han hecho los pacientes a través de la Federación Mundial de Hemofilia para tener mejores tratamientos. Diríamos que la historia, digamos, de la posibilidad de ofrecer terapia empieza hacia los años 60, cuando se pudo demostrar que el crioprecipitado contenía factor 8, y esto abrió por primera vez la puerta a tratar algunos de los fenómenos hemorrágicos. Antes de la descripción del crioprecipitado y, por ejemplo, la historia de todo lo que sucedió en Rusia y todo lo que pasó en la monarquía rusa, con la historia de Rasputín, que trataba los sangrados del zarevich Alexis, dejándolo quieto, ¿sí? Y poniéndole matas encima, probablemente el reposo inducía resolución de la artropatía, empieza a cambiar cuando descubrimos la posibilidad de tratar los sangrados con algún tipo de terapia. Estos pacientes requerían dosis muy altas de crioprecipitado, pero esto permitió que por lo menos se pudieran realizar cirugías de urgencia, pero aún los pacientes tenían una expectativa de vida reducida. Hacia los años 70 se logra finalmente aislar de alguna manera a partir del plasma humano y concentrar en un volumen muy pequeño de tratamiento el factor 8 y se logra liofilizar. Y digamos que esto derivó en que teníamos un factor con un bajo volumen que era posible administrarlo de manera mucho más fácil, y la doctora Judith Poole empieza a decir que de pronto era posible administrarle el factor a los pacientes en la casa antes de que sangraran. Y esto es el concepto que conocemos como profilaxis. Y digamos que permitió además la posibilidad de hacer cirugías selectivas. Pero empiezan a aparecer algunos problemas y prácticamente todos los pacientes hemofílicos tenían infección por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, sin que en ese momento se conociera que la infección por estos virus generaba cirrosis o que podría producir hepatocarcinomas. La época más oscura del tratamiento de la hemofilia con terapia de reemplazo fueron los años 80. Y digamos que en los años 80 seguimos tratando a los pacientes con concentrado de factor derivado del plasma como lo veníamos haciendo desde la década de los 70. Hasta que en el año 1983 se describen 2 pacientes hemofílicos con neumonía por Pneumocystis jirovecii, que en este momento se llamaba Pneumocystis carini, y se descubre finalmente que era producto de la transmisión de un agente viral que era el virus de la inmunodeficiencia humana. Y prácticamente la mayoría de los pacientes, por no decir que casi la totalidad de los pacientes en algunos países, se infectaron y murieron por VIH como consecuencia de la terapia con concentrado de factor. Pero ante cada problema viene un intento de solución. En este caso, se empezó a decir, necesitamos tener un pool de donantes más confiables. Se cambió completamente el abordaje de a partir de quién se obtenía el plasma, es decir, que se empezó a obtener el plasma de un pool de donantes estables, un pool de personas que tenía un seguimiento serológico continuo. Se empezó a tratar de buscar métodos más eficientes para detectar los diferentes tipos de virus y surgieron los métodos de inactivación viral como el tratamiento con calor, el tratamiento con solvente detergente, que se convirtieron en estándar y permitieron tener factores más seguros. La década de los 90 trajo una innovación que fue un desarrollo enorme, que fue la posibilidad de tener tecnologías de DNA recombinante que permitieron obtener factor a partir de cultivos celulares sin necesidad de que sea factor derivado del plasma, y empezamos a tener entonces una profilaxis primaria más segura y empezó paulatinamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes, y ya se empieza a ver cómo al tener controladas las infecciones, al tener un factor más seguro, la expectativa de vida de los pacientes empieza a aproximarse a lo normal, al menos en algunos países, pero empiezan a aparecer nuevos retos, y principalmente los nuevos retos en este caso fue el desarrollo de anticuerpos inhibidores, que son una forma de anticuerpos que inhiben la acción del factor 8 y hacen finalmente que el factor sea completamente inútil. Y digamos que adicionalmente estos factores siguen teniendo la necesidad de administrarse por vía endovenosa de manera periódica, entre 2 y 3 veces por semana, lo que genera una carga significativa para los pacientes. Y llegamos entonces al siglo XXI y los desarrollos siguen apareciendo, y digamos que empezamos a entender que había algunas necesidades que no se le habían satisfecho a los pacientes. Primero,
la necesidad de infusiones frecuentes. Y esa necesidad de infusiones frecuentes puede hacerse menor si logramos extender la vida media de los factores. Y estamos en este momento en la época de los factores de vida media extendida que cada vez necesitan menos frecuencia de administración. Y empieza entonces a aparecer el concepto del rebalanceo de la hemostasia y la posibilidad de desarrollar anticuerpos monoclonales biespecíficos que puedan reemplazar las acciones del factor 8 y probablemente también las acciones del factor 9, y empezamos a encontrar la posibilidad de administrar medicamentos por vía subcutánea con una menor periodicidad que no generan inhibidores. Y entra también en este momento la realidad de poder hacer terapia génica, que es probablemente el camino finalmente hacia la curación. Entonces ven ustedes cómo han pasado ya casi 5 décadas de investigación para poder llegar nosotros al momento en el que estamos actualmente. Existen diferentes tipos de factor. Nosotros podríamos clasificar los factores como aquellos que son derivados del plasma y los factores recombinantes que han pasado por diferentes generaciones. Los factores de última generación tienen como característica que en ninguna parte del proceso utilizan ningún tipo de proteína humana o animal, es decir, que no tienen riesgo de transmisión de ningún agente infeccioso. Se ha modificado el proceso de aislamiento, cada vez tenemos cultivos celulares mejores y la no necesidad de adicionar ningún tipo de estabilizante que sea una proteína de origen humano o animal, es completamente recombinante. Podemos además decir que desde la perspectiva de su tiempo de vida media, existen factores que tienen la vida media normal, que van a ser, digamos, dependiendo del factor 8 o del factor 9, pero se describieron diferentes mecanismos para poder prolongar la vida media de los factores, como la fusión con diferentes proteínas, con albúmina o con moléculas de inmunoglobulina, la posibilidad de hacer modificaciones químicas como la pegilación, modificaciones de la secuencia y el desarrollo de factores que se producen en líneas celulares humanas que tienden a tener un mayor tiempo de vida media. Esta gráfica básicamente lo que muestra es cómo es la terapia con concentrado de factor con factores normales y con factores de vida media extendida. Ven ustedes en la primera línea la administración de factor 8 recombinante o derivado de plasma, y las casillas verdes son los días de la semana que el paciente debe recibir el concentrado de factor. Entonces ven ustedes cómo las personas deben recibir en general el factor 3 veces por semana en profilaxis. En este momento, acá en Colombia y en el mundo, la terapia estándar de un paciente con hemofilia A severa o B severa desde la infancia es la terapia con profilaxis. Los pacientes no se tratan a demanda, se tratan con terapia profiláctica. Es decir, que todos los pacientes con hemofilia severa deben estar en terapia con profilaxis con factor. ¿Qué sucede? Cuando llegan a la adolescencia y ya la mamá no les pone el factor, empiezan los problemas, ¿sí? Porque empiezan a querer tener una vida normal. Y eso hace que muchos pacientes no sean adherentes a partir de esa época. Y muchos pacientes abandonan la profilaxis en la vida adulta. Para el caso del factor 9, por su tiempo de vida media, ven ustedes que es posible administrarlo 2 veces a la semana, que es, digamos, lo usual en la terapia profiláctica. Las modificaciones del factor 8 han generado que básicamente podamos prolongar aproximadamente 1.5 veces su tiempo de vida media. Y en este momento los concentrados de factor 8 de vida media extendida permiten la administración aproximadamente de 2 veces por semana. Se debe hacer un ajuste basado en la farmacocinética individual de cada paciente, lo que se puede hacer realmente con herramientas informáticas. Para el caso del factor 9, ha sido mucho más exitoso la modificación de los factores para extender su tiempo de vida media, logrando una prolongación del tiempo de vida media entre 2.4 y 4.8 veces de lo del factor normal. Y eso permite la administración 1 vez a la semana de la terapia con concentrado de factor. Ven ustedes en esta gráfica cómo la administración intermitente genera en algunos momentos reducciones de los valores de factor y picos y valles diversos, en tanto que la administración de los factores de vida media extendida generan una dosis o una concentración más estable. La meta del tratamiento de los pacientes con hemofilia severa con la profilaxis es mantener todo el tiempo la concentración de factor mayor al 1%. Es decir, que lo que queremos es pasar de una forma severa de hemofilia a una forma moderada de hemofilia, porque estos pacientes en general no desarrollan artropatía hemofílica. Aquí ven ustedes, digamos, los diferentes tipos de medicamentos disponibles, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B, y tenemos que decir que en Colombia tenemos de los 2 productos.
En este momento tenemos factores de vida media extendida ya disponibles y aprobados por el INVIMA para su uso acá en la institución. Tenemos entonces algunos beneficios. Los beneficios más importantes son estos: disminuye la frecuencia de las infusiones, es posible hacer ajustes por farmacocinética individual, reducen la frecuencia de los sangrados y a la larga se produce un menor consumo de factor. Pero tenemos algunas cosas pendientes, como es la posibilidad del desarrollo de anticuerpos inhibidores y también el costo, que en este momento sigue siendo un poco más alto que los factores de vida media normal, y vienen entonces en camino otras innovaciones, como la posibilidad de administrar factores de vida media extendida por vía subcutánea y no por vía endovenosa, que evitaría la necesidad de tener accesos venosos para poder garantizar la administración de la terapia. El segundo grupo entonces de tratamiento es la terapia de sustitución, que como ustedes vieron, la terapia de sustitución lo que busca es simular lo que hace un factor normal, dando una molécula que no sea factor. Digamos entonces que, repasando nuevamente nuestra gráfica del proceso de la coagulación, finalmente el factor 8 y el factor 9 van a actuar, el factor 8 como cofactor, el factor 9 como proteasa, para generar la activación del factor 10. Y digamos que si de alguna manera yo no tengo factor 8 y lo reemplazo, y puedo poner en vecindad o reemplazar esa actividad de cofactor, yo podría tratar los pacientes sin administración del factor. Y esta gráfica básicamente lo ejemplifica. Yo podría entonces pensar que si de alguna manera tuviera algo que se pareciera al factor 8, tuviera un mimético del factor 8, sería probablemente posible tratar los pacientes sin factor. Este medicamento, ¿sí?, se llama emicizumab y es un anticuerpo monoclonal biespecífico. Este anticuerpo monoclonal biespecífico tiene la característica de tener la posibilidad de unirse a las dos moléculas de manera simultánea, es decir, que tiene incluida en sus secuencias de reconocimiento del factor 9 activado y secuencias de reconocimiento del factor 10 y los pone en vecindad. Es decir, que reemplaza la acción del factor 8. Estamos diciendo que podríamos entonces pensar en tratar pacientes con hemofilia con un anticuerpo monoclonal sin factores. ¿Qué ventajas tiene esta terapia? Cuando se hicieron los diferentes estudios, todos los estudios son los estudios de la familia Heaven de 1 a 4, donde ustedes ven cómo se ha probado la terapia en pacientes en diferentes escenarios. La población más difícil de tratar son los pacientes que desarrollan anticuerpos inhibidores en los cuales el factor ya no actúa. Y digamos que lo que se ha encontrado es que las tasas de sangrado anual se reducen aproximadamente a esto. En el caso de pacientes hemofílicos de mayores de 12 años con inhibidores, la tasa anualizada de sangrado fue de aproximadamente 3 sangrados en el año, comparado más o menos con 26 en los pacientes que recibían otras terapias. Y en algunos casos, fíjense ustedes cómo hasta el 87% de los pacientes tratados no tuvieron ni un solo sangrado en el año. Y esto, digamos, es un cambio completo en el concepto de cómo tratar estos pacientes, porque adicionalmente el medicamento tiene una forma de administración completamente distinta. Ven ustedes cómo acá está el esquema, se administra por vía subcutánea, es una inyección subcutánea. En la dosis inicial se administra una dosis a la semana por 4 semanas y en la terapia de continuación se puede administrar o semanal o cada 2 semanas, y existen algunos pacientes que requieren una sola dosis al mes. Y digamos que esto, pensándolo desde la fotografía de los accesos venosos, para una mamá que tiene un niño con hemofilia con inhibidores, pensar que no tiene que administrarle nada venoso y que el medicamento es cada 2 semanas, una inyección subcutánea de menos de 1 mililitro, es verdaderamente un cambio dramático en la calidad de vida y digamos también en la funcionalidad, porque estos pacientes tienen una reducción muy significativa del número de sangrados. Digamos que entonces las principales disponibilidad, digamos, por vía subcutánea, son uno de sus beneficios, la mayor duración de la acción, que puede permitir hasta una dosis mensual, que es tan efectivo como la profilaxis con factores o con terapias de bypass en pacientes que tienen inhibidores, y que ha demostrado, digamos, que las complicaciones relacionadas con el tratamiento son muy pocas, que no se desarrollan anticuerpos inhibidores contra el emicizumab. Y tenemos una cosa adicional que es muy importante, y es que tiene aprobación del INVIMA para utilización en pacientes con hemofilia de cualquier edad en Colombia. Y nosotros tenemos acá, aunque no tenemos un gran grupo de pacientes hemofílicos, tenemos un paciente ya que inició tratamiento con emicizumab, un paciente con hemofilia A severa con un inhibidor de muy alta respuesta,
que hizo el año pasado 26 episodios de sangrado y estamos en este momento en tratamiento. Entonces, digamos que pues, es un cambio total en el abordaje del tratamiento de esta población de pacientes. Finalmente, la última opción que tenemos nosotros es intentar hacer un rebalanceo del proceso hemostático. Ese rebalanceo del proceso hemostático es básicamente generar una modificación de las sustancias anticoagulantes naturales. Esa modificación de las sustancias anticoagulantes naturales, como vimos anteriormente, puede estar dirigida contra el inhibidor de la vía del factor tisular, contra la proteína C activada o contra la antitrombina. Digamos que empezaron a tratar de desarrollarse terapias dirigidas contra estos tipos de proteínas, buscando de alguna manera generar hemostasia en personas con hemofilia. Y tienen, digamos, otro nuevo cambio de paradigma. Y es, primero, cómo actúan sobre mecanismos anticoagulantes que no son dependientes de las moléculas de factor 8 o de factor 9, se pueden utilizar en personas tanto con hemofilia A como con hemofilia B. Es decir, que es la primera terapia que tenemos disponible que puede funcionar igualmente en pacientes con diferentes tipos de hemofilia. Entonces ven ustedes cómo tenemos diferentes tipos de innovaciones en este aspecto. El primero es el fitusiran, ¿sí? El fitusiran es una molécula de RNA de interferencia. Digamos que los RNAs de interferencia son una forma de molécula corta de RNA que tiene una secuencia homóloga con el gen que queremos eliminar. Y esto viene de la observación de que cuando uno administra una molécula de RNA que es complementaria a un gen, cuando se unen, inducen la activación de algo que se llama el complejo de silenciamiento inducido por RNA y se borra la actividad del gen, es decir, que no se expresa. Lo que se encontró es que a los pacientes que se les administra fitusiran una dosis, ¿sí? Que se puede administrar una vez cada 2 o 3 meses, tienen una reducción de los niveles de antitrombina 3 sostenida de manera estable en el tiempo y reducen los episodios de sangrado en una proporción cercana al 70% sin administrarles terapia con concentrado de factor. En este momento, el fitusiran está en fase 3 y probablemente va a lograr aprobación de la FDA en un plazo de tiempo muy corto. Otros desarrollos han sido anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, el que tiene un desarrollo más avanzado es el concizumab. Este concizumab es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el inhibidor de la vía del factor tisular. Y en este momento también está en desarrollo y ya está en este momento en fase 2. Existen otros anticuerpos monoclonales, como este que ustedes ven acá de Pfizer, y algunas proteasas inhibidoras de la proteína C activada que están en fase preclínica, pero que buscan tener básicamente el mismo efecto de rebalancear el proceso hemostático y de permitir tratar pacientes tanto con hemofilia A como con hemofilia B. Bien, podemos entonces concluir que la mejor comprensión de la coagulación y todos los avances en diferentes áreas, es decir, particularmente en las áreas de la biología molecular, han transformado el tratamiento de las personas con hemofilia y que, digamos, en este momento contamos con tratamientos mucho más seguros y efectivos. Y la meta que se ha propuesto todo el tiempo en la Federación Mundial de Hemofilia es que la expectativa de vida con calidad de estas personas debe ser cercana o igual al de las personas sin hemofilia. Y probablemente vamos a poder lograrlo y ya estamos viendo en este momento un cambio muy significativo en la calidad de vida de estos pacientes. Las nuevas terapias sin factor, aquellas que tienen una vida media extendida, que se administran por vía subcutánea y que tienen menos dosis, promueven verdaderamente la adherencia, reducen el sangrado y pueden permitir tratar pacientes que han tenido complicaciones de la terapia con factor, como es el desarrollo de los inhibidores. Esperamos que nunca tengamos que volver a ver noticias como esta, que es la noticia de cómo toda la población hemofílica de Canadá se infectó por VIH y fue una tragedia terrible. Probablemente las nuevas terapias que tenemos en este momento nos permitan que las próximas noticias sean mucho mejores. Muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Se han descrito complicaciones, por ejemplo, con el emicizumab, se han descrito complicaciones como microangiopatía trombótica, específicamente cuando se combina con FEIBA, ¿sí? Con complejo protrombínico activado. Entonces, digamos que hay que tener ciertas precauciones.
Otra cosa que cambia es el abordaje de las cirugías, porque los pacientes que reciben emicizumab mantienen niveles de factor, digamos, de actividad coagulante prolongado en el tiempo. Entonces, el manejo quirúrgico cambia. Muchos pacientes no necesitan terapia de reemplazo para los eventos quirúrgicos. Entonces, digamos que eso toca tenerlo muy presente porque vamos a ver en unos meses que van a llegar pacientes en tratamiento con emicizumab y toca tener claro cuándo fue la última dosis y cómo es el manejo perioperatorio, que va a ser, digamos, un nuevo reto que tenemos que entender. Con las otras terapias también se han descrito complicaciones trombóticas. Con el fitusiran se han descrito algunas complicaciones trombóticas, pero también, pues, las primeras observaciones se hicieron en personas sanas, ¿sí? Evaluando, digamos, cómo era la disminución de los niveles de antitrombina 3, y en ese caso se presentaron algunas complicaciones trombóticas. Pero ya en los estudios que han venido avanzando en personas con hemofilia, la terapia parece ser muy segura. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Buen día. ¿No se fue ayer? Ay, no sé. Ayer lo aceptamos. Ah, bueno, porque hasta ayer a mediodía no sabía. Ah, ¿para el instituto? Al instituto. Perfecto. Ah, bueno, voy a verificar eso. Ayer, yo no sé si todavía está, pero ayer lo aceptamos. Ah, bueno.